Hola chicos, ¿cómo estamos? Aquí con un nuevo video y el tema de hoy será transporte de sustancias a través de las membranas celulares. El contenido va a ser generalidades, transporte pasivo, transporte activo, osmolaridad y la presión osmótica. Empezaremos con las generalidades para entender así de mejor manera el transporte. Pues es importante recordar que existe líquido intracelular y líquido extracelular. Esto ya lo vimos en mi anterior video, así que si no lo han visto, vayan a verlo. El intracelular es dentro de la célula y el extracelular fuera de la célula. Algo muy importante es la carga de la célula. El intracelular va a tener una carga negativa, mientras que el extracelular va a tener una carga positiva. Y esto será muy importante para cuando se realicen las contracciones musculares, ya que aquí se necesitará de estas cargas. Pero lo que hoy nos centraremos es en el gradiente electroquímico. ¿Y qué es este gradiente electroquímico? El gradiente electroquímico no es más que en donde hay bastantes solutos o bastantes iones pase hacia un lugar donde hayan pocos solutos o pocos iones. A este se le conoce como un gradiente electroquímico a favor, es decir, que va a ir desde donde hay más hacia donde hay menos. Y existe el contra. Este en cambio es todo lo contrario, es decir, que donde hay menor cantidad de solutos va a ir hacia donde hay mayor cantidad de solutos. Por lo tanto, esto es muy importante, ya que en el de a favor no utilizaremos ATP, mientras que en el de contra sí utilizaremos ATP, ya que estaremos yendo en contra de este gradiente. Otra cosa importante a recordar es la membrana, la bicapa lipídica, que esto ya igual lo vimos en el primer video, así que vayan a verlo. Esto es muy importante, ya que recordemos que tenemos estos receptores que son proteínas transmembrana que atraviesan toda la membrana, y estos van a ser los que reciben a los iones. Recordemos que afuera tenemos más sodio y cloro y adentro tenemos más potasio. Tenemos también aminoácidos, proteínas, ¿verdad? Recordemos, aquí es carga negativa y acá carga positiva. Entonces, van a depender de tres cosas estos transportes. De la saturación. ¿Qué es la saturación? Recordemos que aquí en estas proteínas tendremos receptores, ¿no es cierto? Entonces la saturación se trata de que cuando haya mucha cantidad de solutos que quieran unirse, no todos van a poder unirse, ¿verdad? Entonces aquí el transporte se hará más lento, es como que exista tráfico, ¿no es cierto? Cuando hay tráfico, el movimiento es lento. La especificidad, ¿qué significa? Quiere decir que estos receptores van a ser específicos, es decir, solo aceptarán, en este caso digamos que a estos solutos circulares. En el caso de que existan cuadrados, no los va a aceptar y no se van a unir a estos, solo se van a unir a estos circulares. Y competición también tenemos. ¿Qué se refiere a la competición? La competición se refiere a que pueden existir moléculas similares, como tenemos aquí, digamos que esta es una de glucosa y esta es galactosa. Entonces, vemos que ambas son circulares, pero no son las mismas. Entonces, aquí puede haber una competición, es decir que en ciertos casos esta galactosa se unirá al receptor antes que a la glucosa y por lo tanto inhibirá que la glucosa pueda entrar. Ahora sí, nos adentraremos a lo que es los transportes. Tenemos al transporte pasivo, tenemos difusión simple y facilitada. La primera que veremos es la difusión simple. ¿De qué se trata la difusión simple?
como su nombre lo dice, es simple, no necesita ningún receptor ni ninguna proteína, simplemente pasa desde el espacio extracelular, como vemos aquí a los solutos, hacia el intracelular a través de la bicapa. Y esto va a depender de la permeabilidad. Y esta permeabilidad consta de diferentes partes, como es el gradiente de concentración. ¿A qué se refiere esto? Es mientras más solutos tengamos afuera de la célula o dentro de la célula, recordemos que va a ir hacia donde hay menor cantidad de células, como en este caso. Mientras más solutos haya aquí, va a pasar de manera más rápida al intracelular, ¿no es cierto? A eso se refiere el gradiente de concentración. Al gradiente de partición se refiere a la solubilidad de los solutos, es decir, si es liposoluble o hidrosoluble. Recordemos que liposolubles tenemos al CO2, al oxígeno, al bicarbonato, etc. Hidrosolubles principalmente tenemos al agua. ¿Y cuáles son los que van a pasar con mayor facilidad? Pues los liposolubles. Entonces a eso se refiere el gradiente de partición. Es decir que el oxígeno pasará muy fácil en esta capa. El coeficiente de difusión se refiere al tamaño del soluto. Es decir, mientras más pequeño es, más fácil va a entrar. Pero si es más grande, entrará más difícilmente o no entrará. También depende del grosor de la membrana. Mientras la membrana sea más delgada, más fácil le hará al soluto poder entrar. Mientras que al contrario, si es más grande, va a ser más difícil. Y la superficie. ¿A qué se refiere la superficie? A la cantidad de poros, en este caso serían solo poros, que existan en la membrana para que los solutos puedan ingresar. Todo esto que vimos nos va a formar en conjunto la permeabilidad de la membrana de la célula. Y tenemos a la difusión facilitada. Aquí les traje un ejemplo para que puedan entenderlo más fácilmente. Aquí el receptor, recordemos que este sí necesita receptor. Entonces necesita esta proteína transmembrana que vemos aquí. Y este soluto, que puede ser cualquier soluto, le pregunta si le puede facilitar el paso, por favor. Entonces, el transportador le dice claro. Y como ve que es el sitio de unión específico, lo une y entra al líquido intracelular. En este caso tenemos como ejemplo aquí a la glucosa con el receptor GLUT4. Entonces este receptor sería el GLUT4 o esta proteína que le deja pasar. Y aquí hablamos también de la saturación, ¿se recuerdan? Entonces aquí vemos en este otro caso en que el transportador ya tiene el suficiente de células. Entonces ya entra intracelular y vemos que ya no tiene aquí en donde receptar a estas otras células. Tenemos ahora el transporte activo. Tenemos primario y secundario. Aquí vamos a hablar del primario. El primario se diferencia del secundario ya que el ATP lo usa de forma directa. ¿Sí? Recuerden esto es muy importante. Usa el ATP de forma directa. Y el ejemplo más común tenemos la bomba de sodio-potasio. Sodio y potasio. Recordemos que el sodio está extracelular y el potasio intracelular, ¿verdad? Entonces, cuando existe una cantidad elevada de sodio intracelular, necesitamos regular, ¿verdad? Algo que se llama homeostasis. Entonces, aquí hay un receptor que le recepta al sodio, ¿no es cierto? Entonces aquí se une el sodio. Y afuera tenemos al potasio que necesita ingresar porque sabemos que el potasio es intracelular. Entonces aquí hay otro receptor listo para recibir al potasio.
Una vez que se hayan unido los dos, esto es muy importante, los dos, solo así se puede realizar el transporte. Y recordemos que aquí se van a salir 3 sodios y van a entrar 2 potasios. Entonces, una vez que se unan 3 sodios a este receptor y 2 potasios a este receptor de afuera, se realizará el transporte. Entonces se une el ATP, se hidroliza formando ATP y uno de fósforo, y entonces salen los sodios y entra el potasio y se regula la membrana, ¿verdad? Entonces esta es muy fundamental, esta bomba, nunca se olviden. ¿Y por qué salen 3 sodios y 2 potasios? Recordemos que acá adentro es negativo, ¿no es cierto? Y acá es positivo, afuera, en el extracelular. Entonces vemos que sale mayor cantidad de positivo y entra menor cantidad de positivo, entonces la célula se va a hacer más negativa. Y así será igual con los otros ejemplos que tenemos, que es el calcio ATPasa, que esa recordemos que almacenamos en el retículo sarcoplásmico, en el músculo esquelético, para realizar las contracciones, y una vez que es usada, recordemos que sale en contra del gradiente de concentración, porque recordemos que el calcio está extracelular, entonces va en contra de su gradiente, y igual utiliza ATP, y tenemos la bomba de hidrógeno-potasio, son positivos igual, que recordemos que en el estómago el hidrógeno sale hacia el estómago para poder digerir los alimentos y entra el potasio. Entonces todos estos tres utilizan ATP de forma directa, eso es muy importante. Ahora vamos a ver el transporte secundario, que en el secundario tenemos igual dos, que es el cotransporte y el contratransporte. Primero vamos a ver el cotransporte. ¿Qué quiere decir cotransporte? Que los dos irán en la misma dirección. Y algo muy importante es que el ATP va a ser de forma secundaria, no va a ser directa. ¿Y qué quiere decir secundaria? Es decir, que a partir de la bomba que vimos de sodio-potasio, este transporte se aprovecha de esta energía para poder entrar. Entonces es secundario. Y aquí tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo del sodio con la glucosa. Entonces recordemos, aquí va a estar el túbulo de la nefrona, ¿verdad? Y acá tenemos el vaso sanguíneo. Entonces, el sodio se reabsorbe y la glucosa también. Y entonces entran juntos a la misma dirección hasta la célula, el sodio y la glucosa. Recordemos que la glucosa, que es este de aquí, se va a almacenar en forma de glucógeno y el sodio saldrá hacia extracelular por la bomba de sodio-potasio. Y recordemos que este sodio irá hacia los vasos sanguíneos. Igual tenemos el ejemplo de la sodio, potasio y cloro, que es igual que en el riñón se absorben estos tres, pasarán a la célula intracelular y saldrán de la célula por la bomba de sodio y potasio. Y tenemos el secundario, ya vimos el cotransporte y ahora vamos a ver el contratransporte. ¿Qué quiere decir contratransporte? Que la una entrará y la otra saldrá. E igual el ATP de forma indirecta. Entonces, aquí tenemos el ejemplo más claro. Vamos a tomar al sodio con el hidrógeno. Entonces estamos en el estómago, ¿verdad? Supongamos que esto va a ser el estómago. Entonces, lo que va a pasar es que se necesita secretar este hidrógeno hacia el estómago. Aquí están los alimentos, ¿verdad? Entonces se necesita aumentar el ácido. Entonces lo que hace la membrana es receptar el sodio, que sabemos que es extracelular,
y lo ingresa a la célula y lo intercambia con el hidrógeno y el hidrógeno sale hacia el estómago. Recordemos que la ATP es de forma indirecta. Y también tenemos el ejemplo del sodio con el calcio. Vemos que el calcio sale y el sodio entra. Y después de este sodio, obviamente, volverá a salir el sodio extracelular, porque recordemos que es extracelular. Volverá a salir mediante la bomba de sodio y potasio. Ahora vamos a ver términos muy claves que tenemos que aprendernos, que es la ósmosis, que es la osmolaridad. Entonces, la ósmosis no es más que el flujo de agua a través de la membrana. A través de la membrana, que en este caso es semipermeable. Y esto va a producir una presión que es conocida como presión osmótica, que es igual veremos en la última diapositiva. Pero, entonces, la ósmosis no es más que el flujo de agua a través de la membrana que se mueve mediante la presión osmótica. ¿Y cómo se genera esta presión osmótica? Se genera por la osmolaridad. ¿Y qué es la osmolaridad? Recordemos que, igual yo lo mencioné en alguno de los videos, la osmolaridad no es más que la cantidad de solutos en una solución y que son de forma activa, ¿verdad? Entonces, gracias a esto podemos mencionar diferentes soluciones o diferentes estados de la célula. En este caso, una hipertónica. ¿Qué quiere decir hipertónica? Que aquí en las células sanguíneas, como vemos en este caso, va a haber más cantidad de solutos que de agua. Entonces el agua saldrá de la célula y se va a deshidratar. Solución isotónica va a estar regulado la misma cantidad de agua y la misma cantidad de solutos. E hipotónica quiere decir que va a haber más agua que solutos, es decir, se va a hinchar la célula y pueden llegar a explotar, como vemos aquí en este caso. Todo esto gracias a la osmolaridad que está guiada por los solutos. Recordemos que mientras más solutos haya, va a atraer agua por la presión que ejerce, que es la presión osmótica. ¿Qué es osmolaridad? Es lo mismo que la osmolaridad, solo que esta la mide en kilogramos, diré miliosmoles sobre kilogramo u osmoles sobre kilogramos. En cambio, la osmolaridad la mide en miliosmoles sobre litro o osmoles sobre litro. Esa es la única diferencia. Y ahora sí, vemos la presión osmótica, que como dijimos, la presión osmótica está guiada por la ósmosis, que es la cantidad de agua que fluye a través de una presión, que es la presión osmótica. Entonces, como vemos, aquí una solución hipertónica porque tiene más solutos que agua, y acá una hipotónica porque tiene más agua que solutos. Vemos que en donde hay más solutos va a ejercer, obviamente, aquí va a ejercer una mayor presión, que es la presión osmótica, ¿no es cierto?, por los solutos. Entonces, esta presión osmótica, ¿qué va a hacer? Es arrastrar el agua hacia su lado. Por eso vemos que aquí hay más agua que acá en el otro lado. Esto va a ser muy fundamental, ya que cuando tenemos aquí, por ejemplo, el vaso sanguíneo, tenemos a la presión osmótica, ¿no es cierto? Esta presión osmótica lo que nos va a hacer es tener aquí una gran cantidad de solutos, más que acá en el extracelular, en el líquido extracelular. Por lo tanto, esta presión osmótica va a ser fundamental, ya que mantiene el agua aquí corriendo dentro del vaso sanguíneo. Y cuando ésta se altera, disminuye la presión osmótica y lo que pasa es que esta agua de aquí sale hacia el líquido extracelular y se acumula y nos forma algo que se llama edema, que es la acumulación de líquidos. Y esto ya se verá más adelante.
Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan. Y no se olviden estudiar. Chau, chau.